Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados, para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual. Muy buena noche, sean bienvenidos a su canal de Laico a Laico. Hoy nos encontramos con ustedes muy contentos dentro de lo que es este canal de Laico a Laico para presentarles a ustedes una temática muy importante, muy nueva acerca de lo que es la vida del beato Anacleto González Flores. Y que bueno, que el día de hoy pues nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos reflexionar en cuestión de lo que es también pues esa tarea tan importante y tan fundamental que tenemos también dentro de lo que es el entorno social. Bien, y tenemos un invitado muy especial para lo que es esta reflexión que vamos a tener con todos ustedes acerca de lo que es pues esta vida de este beato, de este mártir, que el día de hoy está aquí con nosotros y que nos va a compartir también algo acerca de lo que es Anacleto González Flores. Está con nosotros el presidente de la Dimensión de Laicos, Juan Carlos Rocha Guzmán. Bienvenido, Juan Carlos. Hola a todos, buenas noches. Con mucho gusto aquí participando en el programa de Laico a Laico. Bien, y queremos hacer una breve síntesis acerca de lo que es la vida de Anacleto para el de hoy en 8 partir con lo que es esta reflexión acerca de lo que es este mártir cristero, y que bueno, queremos empezar con lo que es su beatificación, Juan Carlos, con lo que es la diferencia que tenemos también entre lo que es un santo y lo que es también un beato. ¿Por qué tenemos a este patrón de todos los laicos mexicanos, al beato Anacleto González Flores? Bueno, la diferencia entre beato y santo es un proceso canónico de la Iglesia para reconocer el culto público a una persona que ha tenido virtudes heroicas o que haya muerto en el martirio. Y el beato Anacleto González Flores cumple con las dos, virtudes heroicas en su vida y un acercamiento y una amistad profunda con Dios, además de morir mártir. El beato su definición etimológica quiere decir bienaventurado, y el beato en los términos canónicos es aquella persona a la cual ya se le puede rendir un culto público. A diferencia del santo, es que el santo es aquella persona por la cual su intercesión se han dado 2 milagros que puedan ser comprobados, estudiados y analizados por la Iglesia. Sí. Entonces, el santo es aquella persona, obviamente ya difunta, que por su intercesión se han dado 2 milagros. Y el beato es aquella persona que haya muerto en el martirio o con vida heroica, pero al cual todavía no se le hayan podido registrar 2 milagros por su intercesión. Y esta beatificación, sabemos que cuando se llega a lo que es este proceso de beatificación, Juan Carlos, ¿es únicamente reconocida en lo que es su país? Sí, puede ser. Bueno, el culto a los santos es un culto particular que puede también trascender a ser universal, pero que de ninguna manera es obligatorio en ninguno de los casos para culto público. O sea, el culto para el católico es el reconocimiento de la divinidad de Jesucristo, de la maternidad de María, lo que está definido en los dogmas y en el catecismo. Entonces, el culto público hacia un santo en particular no es de obligación de fe realizarlo. Entonces, por lo general, pero ayuda al proceso de evangelización, de compromiso en la fe en ciertos lugares y zonas, reconocer las virtudes heroicas de las personas. ¿Cómo nace lo que es este proceso, Juan Carlos, de lo que es esta beatificación del beato Anacleto González Flores dentro de lo que es esta cristiada? Pues surge como un reconocimiento de parte de la Iglesia a las virtudes heroicas del beato Anacleto.
yo lo veo como en un proceso de justicia que se le hace a la historia, que ha querido ser callada, que ha sido manipulada, que ha sido tergiversada de la historia de nuestro país, de este acontecimiento y de esta epopeya cristera. Entonces, el Papa Juan Pablo II tuvo a bien nombrar numerosos beatos y santos en todo el mundo, y México no fue la excepción. México era como parte de la niña de sus ojos del Papa Juan Pablo, y él, en su análisis y precisión histórica, quiso reconocer no solo al beato Anacleto, sino a los mártires mexicanos. Fueron, creo, 20 laicos y sacerdotes, estas virtudes heroicas, pero que con especial énfasis en nuestro santo en la cuestión de que fue un laico y que tuvo virtudes heroicas, que murió en el martirio, pero que supo estar involucrado en la cuestión social, algo muy significativo el día de hoy para la vida de los laicos en México. Ok, dentro de lo que fue este trabajo que le costó mucho pues llevar, sobre todo a lo que fue este mártir cristero allá del año de 1926 en adelante por ahí, ¿cuál fue lo que más te atrae a ti, Juan Carlos? O sea, ver la vida, conocer la vida de lo que es este mártir, ahora tú como un encargado dentro de lo que es esta diócesis de Celaya, de los laicos, ¿qué le hace falta hoy a los laicos en nuestra sociedad? Mira, la primera cuestión que me dice sobre qué me llamó la atención de la vida del beato, precisamente su heroicidad, la congruencia entre su decir y su hacer, y la capacidad enorme de organización y de convencimiento que tenía sobre las personas. Y también esta cuestión de la renuncia a todos los beneficios temporales. O sea, fue un enamorado y un apasionado. Del celo de Dios, del conocimiento de las cosas de Dios, de compartirlo y de la organización social. Fue un apasionado, la verdad, él fue un enamorado de la iglesia, fue un defensor acérrimo de la iglesia católica en aquel tiempo. Y creo que estas virtudes heroicas de defensa, de apología, de organización, son ejemplos que, fíjate, ya van a pasar 100 años de su martirio, sí, y que son tan necesarias en la vida actual de nuestro país, de nuestra iglesia. El compromiso de los laicos, sí, su generosidad, sigue siendo vigente. ¿Quién es un laico hoy para la iglesia de lo que es el siglo XXI, Juan Carlos? Pues es un laico es una persona de la iglesia en el corazón del mundo y una persona del mundo en el corazón de la iglesia. Un laico es una persona que no ha profesado votos o que no ha sido consagrado con algún ministerio religioso, pero que vive tan acercado a Dios que en sus ambientes humanos, la familia, el trabajo, la escuela, el deporte, la cultura, etcétera, se involucra con responsabilidad y busca resolver los problemas sociales desde la óptica cristiana. Ese pudiéramos decir que es un laico comprometido, que ejerce, como decíamos anteriormente, sus funciones de profeta, sacerdote y lo que es también pues un rey. Ya hablamos acerca, Juan Carlos, de lo que es un mártir, ¿sí?, de lo que es también un santo y cómo los reconoce también la Santa Madre Iglesia. Sabemos que hay dos tipos de martirio: uno cruento, donde hay derramamiento de sangre, que es el que le tocó también padecer a lo que es Anacleto González, pero hay otro tipo también de martirio. Pues fíjate que el beato vivió los dos. Él también en su vida tuvo muchas vicisitudes, muchos problemas. Él en la cuestión familiar vivió desencuentros. Su esposa pues no estaba muy de acuerdo en muchas cosas que él hacía. Él tuvo que vivir la pobreza de sus propios hijos, pudiendo poner el remedio en esto, trabajando o dejándose comprar en sus convicciones, en sus tareas. Entonces, fíjate que en uno de los libros que recopilan su vida, donde hace una introducción uno de sus nietos, comenta que
su esposa, ya al último reconociendo sus virtudes heroicas y todo, le comentaba a su nieto de Beato que tu abuelito nació para el sufrimiento. O sea, el martirio del Beato no fue nada más ese 1 de abril de 1927, ¿no? Sino que fue un proceso en el que él mismo entendió a lo largo de su vida que había nacido para eso. Para la entrega total. De hecho, en ese pasaje, si no me equivoco, Juan Carlos, la misma abuelita le explica al nieto, ¿verdad? Que su abuelito había tenido madera para ser santo y para ser mártir de ese tiempo. Sí, es que de veras, si nosotros, por ejemplo, ahorita miren, así rapidísimo, cuando él ya tenía organizada la Unión Popular por ahí de 1925 y la organizó en Guadalajara, y que después se forma la Liga de la Libertad Religiosa en el DF, y la Liga empieza a afrontar los problemas de libertad religiosa en nuestro país, y empiezan a organizarse la lucha armada, la resistencia armada, que el Beato por supuesto no quería. Él, cuando une la Unión Popular a la Liga de la Libertad Religiosa, él sabía que ya había firmado su sentencia de muerte, y él sabía que lo iban a matar y que lo iban a perseguir, aunque él nunca tomó un arma y lastimó a nadie en este proceso de la gesta cristera. Lo hizo de una manera pacífica, y es interesante esto. Bueno, creo que nos estamos adelantando un poquito. Por último, Juan Carlos, dentro de lo que es este primer bloque, ¿le hacía falta un patrono a todo lo que es el laicado mexicano? Sí, la verdad que sí, un patrono con el que nosotros nos pudiéramos identificar. Primeramente, un beato que fuera mexicano, y otro que estuviera a la enorme altura de la que tiene Anacleto González, su capacidad de organización, su capacidad de entrega, su generosidad a toda prueba, su orgullo de ser católico, el orgullo en el sentido de sentir alegría, de sentir celo de lo que es el trabajo de los laicos, y una persona profundamente definida en su quehacer laical. Excelente. Sí, y esta petición la hacen la Conferencia del Episcopado Mexicano al Papa Francisco. La hacen y en el 2019 es aprobada con gran alegría, y podemos decir ahora en el 2023 que el Beato pues está siendo ya en algunos lugares ya reconocido, en algunas diócesis como Yucatán, Saltillo, el norte, en Chihuahua está siendo ya poco a poco conocido. Y que ya también lo quieren en América Latina, ¿verdad? Por ahí también. Híjole, está a la altura. Creo que no le pide nada a ningún santo a nivel universal el Beato, la verdad. Sí, claro. Es un santazo de veras, con un montón de virtudes y cualidades. Bien, pues así es. Bien, vamos a ir un corte y ya regresamos con ustedes. Ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Anacleto González Flores debe ser un ícono para los católicos de hoy. El libro de Rafael Becerra González muestra que, por sus virtudes y acciones, es un líder indiscutible para el catolicismo mexicano. Doctor Héctor Tarango, especialista en estudios sobre la cristiada. Muy buenas noches, sean bienvenidos. Pues bueno, ya les dimos la bienvenida a todos ustedes. Bueno, lo que pasa es que estamos muy contentos dentro de lo que es esta inauguración, de lo que es este programa, de lo que es la santidad de los laicos, dentro de lo que es pues también
el beato Anacleto González Flores. Y ya estábamos reflexionando un poco en el bloque anterior con Juan Carlos acerca de lo que es pues la misión que tienen también los laicos. Él, al ser presidente de lo que es la dimensión de laicos dentro de lo que es nuestra diócesis de Celaya. Juan Carlos, tenemos esa inquietud, a lo mejor pocos agentes de pastoral conocemos y sabemos qué es la dimensión de laicos, qué es una comisión, qué es una dimensión, pero queremos que nos expliques qué es la dimensión de laicos dentro de nuestra diócesis de Celaya y cuál es su quehacer. Mira, tendríamos que partir de que la estructura de dimensiones, comisiones, es una estructura pastoral nueva y que el episcopado latinoamericano ha propuesto como una forma de organización y de ejecución pastoral a nivel latinoamericano. La dimensión de laicos es una sección que pertenece a una comisión. Una comisión es una parte general, por así decirlo, del trabajo pastoral de la Iglesia. Nuestra comisión a la que pertenecemos, la dimensión de laicos, es familia, juventud, laicos, adolescentes y vida. Y a mí me ha confiado el obispo el trabajo de la dimensión de laicos. ¿Qué hace la dimensión de laicos? Pues la dimensión de laicos es una estructura pastoral diocesana que nos dedicamos a organizar, a integrar y a coordinar los trabajos pastorales que le competen al laico, en la Iglesia y en la sociedad. En la Iglesia y dentro de lo que es la sociedad. Esta comisión de familia, juventud, laicos y vida que tiene lo que es esta dimensión de laicos, esta dimensión de laicos tiene un trabajo en específico, bueno, porque sabemos y conocemos que se te ha confiado lo que es esta dimensión, pero al mismo tiempo tienes lo que es un equipo base. ¿Cuál es la función, cuál es el trabajo que se hace dentro de lo que es esta dimensión con este equipo? Mira, lo que pasa que el trabajo, pues empezando que es una estructura pastoral diocesana, esto implica un trabajo amplio, no nada más en la ciudad de Celaya, sino en los diferentes municipios que abarca la diócesis. Y también el trabajo de laicos abarca cuestiones muy amplias, no solo los laicos que trabajan en el interior de la iglesia, sino también los que son católicos y trabajan desde su hogar, en las oficinas, en la empresa. O sea, es muy amplio el trabajo de laicos, entonces surge de ahí la necesidad de tener un equipo base, y el equipo base lo que hace, me ayuda a coordinar, a preparar, a programar y a diseñar trabajos y articulaciones de trabajo pastoral, ya sea dentro de la iglesia o ya sea afuera. Entonces necesitamos gente que, en primer lugar, en el equipo base es gente primero comprometida con la iglesia, y la otra que sepa muy bien su tarea de que el laico es una persona comprometida en la sociedad básicamente, pero también es un agente de iglesia. Y todos estos laicos son tomados dentro de lo que son todas estas pastorales, todos estos movimientos eclesiales que tiene la Santa Madre Iglesia, son tomados de ahí para hacer lo que es esta función. Sí, es correcto, sí, son tomados de ahí porque partimos de que tienen ya una cierta experiencia en el trabajo pastoral. Entonces, desde ahí confiamos en su trabajo, en sus capacidades para realizar el trabajo de la pastoral de la dimensión de laicos. Para así poder entonces enriquecer lo que es esta misión, ¿verdad? Estamos en misión, Juan Carlos, en esta misión diocesana, en este jubileo, en este año de gracia, y bueno, yo creo que la dimensión también de laicos juega un papel bien importante, fundamental acerca de lo que es esta misión hoy en nuestra diócesis. Pues tan así de que si pudiéramos hacer como una especie de encuesta, pues más bien dicho, son los laicos los que van a echar a andar la misión, la gran misión diocesana, jubilar. Entonces, es tan importante el trabajo de los laicos que ya no se puede pensar en un trabajo pastoral en la iglesia solo desde los sacerdotes, o sea, son pocos, y aparte en la iglesia tenemos que entender que no toda la labor pastoral le toca a ellos tienen su labor y su ministerio específico, y nosotros también el nuestro. Ok, hay una pregunta muy interesante, Juan Carlos. Bueno, yo te conozco ya de algún tiempo también, y nos conocemos. Tú tienes mucho trabajo, bastante trabajo, me consta a mí. Tienes también una profesión, una carrera de ser ingeniero, y también al mismo tiempo pues tienes lo que es una vocación.
Sí, y yo creo que esta vocación al encontrarte tú dentro de lo que es una familia, también tienes que ejercer lo que es pues estos ejercicios de apostolado, este ejercicio también de poder hacer tu función ¿cómo se llama? Como ingeniero, y que al mismo tiempo pues tienes que equilibrar también los tiempos, los momentos. ¿Cuál sería el mensaje que tú le dieras también a todos los laicos que nos ven por lo que son estos medios de comunicación? Fíjate que yo por experiencia te puedo decir que si realmente nosotros podemos organizar nuestro tiempo, la generosidad nos va a interpelar a través de la realidad a hacer algo. O sea, no podemos contentarnos con ser católicos que aprendí una cosa, fui a misa, sé 2 o 3 cosas de religión. O sea, no podemos contentarnos con eso o estar en la burbuja de decir mi familia está bien, con mi esposa me llevo bien, con mis hijos me llevo bien, ya que el mundo ruede. Yo creo que ahorita actualmente ya no puede ser así. Si Dios nos ha concedido gracias, trabajo, familia, salud, tenemos que ponernos al servicio de los demás. O sea, no podemos quedarnos callados ni quedarnos omisos ante los grandes desafíos sociales. Sí hay que hacer algo. Y seguramente que dentro de lo que son, porque yo lo puedo decir así, Juan Carlos, son 3 momentos. El principal, tu vocación, tu familia. El segundo, tu trabajo. Y el tercero, que es este apostolado que ya haces por la tarde. Bueno, hay veces que no lo tienes que hacer por la tarde, hay veces que se tiene a lo mejor la oportunidad de realizarlo por la mañana, no sé, y te da el tiempo, pues hacerlo, ¿sí o no? Y tienes que equilibrar, porque no se puede descuidar lo que es la vocación de lo que es la familia. Es correcto, correcto. Lo mencionaste tú ahorita, hay muchos laicos que nos hemos contentado ¿con qué? Con decir, bueno, pues vivo bien, yo tengo mi familia, estamos bien, aquí no sucede nada, pum, 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 vamos a misa, y parece ser que el mundo gira, que el mundo rueda, pero bueno, yo creo que hay situaciones exigentes también que nos desafían a nosotros, como tú lo has mencionado. Sí, y una de esas cuestiones desafiantes es que a veces tenemos que confiarle a nuestra familia a la providencia. Hay a veces que, aunque nos duela, tenemos que estar en otros lados y no a veces con nuestros hijos, y no a veces con nuestra familia, y no a veces en las reuniones familiares. O sea, a veces nuestro Señor y el servicio y las exigencias pastorales a veces nos llevan a esa situación, que también hay que saberlas medir, ¿verdad? Pero que suelen suceder, que la gente que ya tiene algún trabajo pastoral ya sabe que también se trata de eso. Y que tenemos que ver, bien importante eso, prioridades, sí, prioridades, ahorita tú lo dijiste bien claro, ¿verdad? Tienes una reunión en la familia y esto, pero hay una reunión también que es de prioridad, de suma importancia, y yo creo que teniendo ese diálogo, esa comunicación con la familia, yo creo que esto se logra, Juan Carlos. Sí, así es, la familia va comprendiendo, porque también Dios va poniendo en su lugar los tiempos, las formas, las relaciones con la familia, con los hijos, y como te lo dije, o sea, cuando confiamos a la providencia y el cuidado de Dios nuestra familia, porque le vamos a dedicar un tiempo de más o un tiempo especial a Dios, Él va haciendo también lo necesario. Claro, así es. Bien, pues vamos a seguir reflexionando acerca de lo que es esta vida, de lo que es acerca de Anacleto González Flores. Y está con nosotros el presidente de los laicos de aquí de la diócesis de Celaya. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con ustedes. Ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. El mártir es un milagro y una necesidad para que no perezca la libertad del mundo. El beato Anacleto González presenta su programa social más actual que nunca, hoy que se vive en el relativismo de espaldas a Dios. Licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez, presidente de la Fundación Miguel Palomar y Vizcarra.
ya seguimos aquí con ustedes en su canal de Laico a Laico. Bueno, pues en esta nueva temática que tenemos para todos ustedes acerca de lo que es Anacleto González Flores. Juan Carlos, ¿dónde nace el beato Anacleto González Flores? ¿En qué familia? ¿De qué familia surge? ¿Sí? ¿Cuántos hermanos tiene? Breve, ahí que nos pudieras explicar. Sí, el beato nace en el año de 1888, nace un 13 de julio. Por cierto, se va a celebrar este 13 de julio una fiesta en Tepatitlán, donde fue bautizado en la parroquia de San Francisco. Él nace de una familia humilde, él es el segundo de 11 hermanos. Su primer hermano nace con una deficiencia de conocimiento, lo cual hace que él como segundo hermano sea el encargado de la manutención. Su papá se llama Valentín, su mamá María. Su papá es el hijo ilegítimo de una persona muy potentada, pero el hijo ilegítimo abandonado, por lo cual su padre Valentín le enseña al beato la cuestión de la justicia social. De ahí le va metiendo estas ideas al beato. Vive en la pobreza, en muchísima necesidad. Son señalados también porque su papá lo mete Porfirio Díaz a la cárcel y el beato tiene que encargarse de la manutención de sus hermanitos y de su madre. Entonces él desde muy pequeño sabe lo que son las carencias, las necesidades y las responsabilidades. Su mamá María aprendió junto con su esposo el negocio de vender rebozos, entonces él era apodado por el bobito o el rebocero. Los bobitos, sí, sus hermanos también. Les hacían bullying, o sea, el beato desde muy pronto recibió todo ese tipo de humillaciones, de bullying, dentro de lo sí. que es también pues podemos decir sus amigos, pero también podemos encontrar a un Anacleto también un poco rebelde, agresivo, mencionaba sí, por ahí. El beato Anacleto fue una persona siempre apasionada, pudiéramos decir, o sea, él se distinguió por su gran agudeza, su inteligencia, su alegría, su bohemia. Él desde muy pequeño dio signos de una inteligencia bastante aguda, o sea, él era muy, muy inquisidor en el sentido de las preguntas, se cuestionaba las cosas, justificaba las cosas a través del pensamiento, era un ávido lector, o sea, era un devorador de libros. Él cuando entró a la secundaria y en el seminario conciliar allá de San Juan de los Lagos, ya los profesores lo usaban de refuerzo cuando salían a hacer alguna cosa, algún mandado, y él daba la clase, daba los temas, le encargaban el grupo, era disciplinado, y desde ahí se fue ganando el mote y de ahí surge, Juan Carlos, lo que es el maestro, de ¿no? maestro, el maestro. Sí, cierto, sí. Yo creo que nace, tú lo has mencionado, nace dentro de lo que es una familia, a lo mejor que no tiene muchísimos bienes materiales, pero rica en valores, ya lo mencionaste tú, pero también llevaban una vida muy austera. También. Sí, fíjate que su padre no fue muy religioso, pero su mamá sí. La fe él la vivió de su madre, de su mamá, de su entrega, de su mamá, o sea, de la generosidad de su madre, él de ahí tomó esta fe intrépida, esta fe valiente. Y que de ahí tenía que salir la mamá, si no me equivoco, ¿verdad? No sé, a Tepatitlán, a Jalisco, para rendirle culto al Señor dentro de lo que es la celebración eucarística, si no me equivoco. Sí, pues ellos salían del puerto donde vivían a rumbo a Tepa para vender los rebozos, pero lo primero que era, pues era misa de gallo. Las misas antes eran a las 5 de la mañana. Primero su misa, después el negocio y vámonos. Entonces su mamá fue una mujer muy devota. Todo lo contrario a lo de ¿cómo se llama? Al padre, que es Valentín. Sí, ¿verdad? Su papá, pues, como te comento, lo metieron a la cárcel porque él estaba protestando contra la reelección de Porfirio Díaz y lo meten a la cárcel. Entonces, él muy pronto se quedó sin sus papás, él estudió, después de la secundaria se fue a la prepa,
y a la Escuela Libre de Derecho, que por cierto no le valieron sus estudios. En aquel tiempo no estaba validado los estudios que recibías en escuelas de formación católica. Entonces él tuvo que cursar su carrera de abogado 2 veces. 2 veces, sí, Dos veces. Sí me acuerdo. Entonces él también incursionó como escribano en la Revolución con los villistas. Él estuvo a punto de ser ejecutado. Él renunció a cualquier tipo de violencia al ser salvado casi milagrosamente de una ejecución, y de ahí empieza una conversión y una determinación a hacer un cambio social. Y hace una conversión muy fuerte, Anacleto, y empieza también lo que es también por ejercer lo que es esa profesión de ser abogado y experto en leyes. Sí, fíjate que él tiene un método, porque el método sigue siendo vigente, sobre cómo resolver o cómo enfrentar las situaciones. Y él, lo primero era una observación crítica sobre la situación, y la otra definir un problema, y la otra es proponer una solución. 3 cosas. Sí, o sea, y porque él era una persona que le gustaba el análisis y el ejercicio del pensamiento crítico. O sea, no hacía las cosas nada más por hacerlas, sino que todo tenía un sentido y todo tenía una metodología. O sea, no andaba improvisando a ver qué hacía, sino lo que hacía, sabía que tenía su intención y tenía su propósito. O sea, fue un tipo muy inteligente. Y que ese mismo pensamiento iba metiendo también en todos sus discípulos, ¿no? En todos sus amigos que lo seguían. Sí. Fíjate que él formó él influenciado por la encíclica Rerum Novarum de León XIII, empezó a organizar sindicatos ya cuando él estaba estudiando la abogacía, pero le gustaba más la cuestión de la apologética en la vida cristiana. O sea, él decía, a los cristianos el ateísmo marxista, por aquel tiempo, acuérdense, de 1900 a 1920, pasó en México la Revolución Mexicana, que está inspirada en las ideas marxistas. Entonces, la Revolución Mexicana es fruto de la revolución bolchevique en Rusia y de otros movimientos armados en América Latina. O sea, todas estas cosas, la Revolución en México, pues, para ponerlo como en resumen, lo dijo el Beato, tuvo su origen en la organización masónica de la sociedad. Sí, lo mencionó. Y obviamente lo marxista, leninista, que tenía un fundamento antirreligioso y ateo. Entonces, él para contrastar esto decía, el fiel católico tiene que estar estudiado. Y no solo eso, sino que debe de entender, reflexionar su fe para proponer una solución a los problemas. Y por eso trabajó el tema de la apologética. De la apologética y los grupos, los círculos de estudio. Eso fue algo maravilloso, que era juntar 15 o 20 personas, vamos a estudiar un tema, tú qué piensas, tú qué piensas, tú qué piensas, y cómo podemos hacerle. Entonces, y iba dejando sus grupos ya instruidos, fíjate, ya formados. Estamos hablando que en 1925 con la Unión Popular, él tenía la capacidad de movilizar a más de 100,000 personas. O sea, ¿qué movimiento ahorita en la iglesia te puede movilizar para un fin de semana el número de personas? Bueno, los servidores de la palabra, cuando van y juntan allá la gente allá en el estadio de fútbol y todo, pero organizan todo un año para organizarlo, pero en aquel tiempo no había ni redes, nada, no contaban con periódicos, con algunos artículos que él escribía así por abajo del agua, subterráneos, y con la fuerza de su testimonio y de su palabra. Y qué decir del Gladium, que alcanzó 110,000. Gladium o la palabra son sus boletines informativos. O sea, él decía, la prensa aquí no me va, el Excelsior lo quería, pero le ponía línea. Les dijo, no, yo no me voy a vender, ni mis principios ni mis ideas están en venta. Eso bien importante, no se involucró, ¿sí?, en aquello que no lo llevara siempre a sus principios. Exactamente, le ofrecieron buenos empleos en el gobierno. Fíjate, ¿Y los rechazó? Fíjate lo que él vivió, la tensión que él vivió en el sentido de su familia. Mis hijos sin comer, sin vestir, mi casa miserable, y tengo una profesión para sacar adelante a mi familia,
pero como me piden que renuncie a mis convicciones, pues prefiero ser pobre. Qué difícil, ¿eh? Porque no crees que su esposa le aplaudió y le dijo, ¡ay, felicidades! No, a su esposa También esto se le por ponía. supuesto. Ya saben cómo son estas señoras. Sí, es cierto, sí. Yo creo que, bueno, es un ejemplo, yo creo que para todos aquellos también que ejercen lo que es pues ser abogados, ser licenciados también. Una profesión, un oficio. Una carrera. Es más, un apostolado. A veces se va ejerciendo con una cruz. ¿Cuántas mujeres buenas, u hombres o jóvenes van haciendo su apostolado a pesar de sus esposos o a pesar de su pobreza, de su enfermedad, de la situación adversa en la familia? De ir al día, Juan Carlos, y Sí, tener que hacer aportaciones sí, muchas veces para el mismo sí, apostolado. Sí. Entonces, toda esa generosidad, de veras que el Beato nos da ejemplos maravillosos de eso, de esta parte tan heroica, tan apasionada por la verdad. Porque otro pensamiento que es digno de rescatar del Beato es su postura al combate. O sea, él sabía perfectamente que el católico en esta vida es militante, es milicia. O sea, decía batirse ayer, batirse hoy, batirse siempre bajo el estandarte de la verdad. O sea, este amigo no le tenía miedo ni a la persecución ni a la cárcel. Su lema que le decía a los jóvenes: caminen de frente, pisen recio y hablen duro. Fuerte. Bien, vamos a un corte, ya regresamos con ustedes, ya estamos aquí en su canal de Laico a Laico. Anacleto González Flores debe ser un ícono para los católicos de hoy. Por sus virtudes y acciones es un líder indiscutible para el catolicismo mexicano. Dr. Héctor Tarango, especialista en estudios sobre la cristiada. Pues ya estamos aquí de regreso con todos ustedes en esta reflexión que estamos compartiendo para todos ustedes acerca de lo que es la vida de este mártir, de Anacleto González Flores. Y bueno, que estamos haciendo una breve introducción a lo que es, bueno, pues esta presentación que tenemos con todos ustedes acerca de lo que es, pues, esta temática tan interesante. Ya estábamos hablando acerca de lo que era esa profesión, esa carrera que le tocó ejercer al beato Juan Carlos, pero también vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue su vocación con su esposa, con sus hijos. ¿No crees tú que también dentro de tanto apostolado, de tantas ocupaciones que tenía, tanto dentro de su profesión como en el mismo apostolado, no crees tú que también su misma mujer pues le haya dicho, oye, pues ya párale tantito por ahí? Sí, pues fíjate que una de las cosas interesantes de su vocación, primero es que él tenía perfectamente definido su vocación al matrimonio. Ahí en el seminario cuando estudió la prepa, y al ver sus prefectos de estudio que tenía capacidades e intelecto, una gran memoria, una avidez por aprender, le daban una beca para estudiar en Roma. Roma. Y dijo, lo que pasa es que a mí me gustan más las mujeres. Pues, o sea... Oye, pero fue honesto, ¿no? Supo discernir, sí, ¿no? bien su vocación, ¿no? Por este lado. Y ese sentido defendió su estado y su vocación laical de una forma muy... Él era muy tajante, muy apasionado. Y la verdad que también era enamorado, echaba sus piropos por ahí antes de casarse, sí, se decía, ¿no? También, sí, era de esos porque que iban mucha al gente jardín dice, y pasaba la muchacha una... guapa y todo. Él era enamorador y era bohemio, le gustaba tocar la guitarra, cantar canciones, llevar gallo, o sea,
A veces pensamos que la vida de los beatos y santos es así como que, ay, estaba siempre en el templo, ahí en el Santísimo. Claro que lo hacía, pero también era un ser humano. Fíjate que una de las cosas bien interesantes que me han contado del beato, personas que han estudiado más sobre su vida de él, es que tenía un profundo amor a Dios, a la Eucaristía, pero también era profundamente humano. Le gustaba jugar, le gustaba hacer bromas, le gustaba jugar dominó, jugar billar, le gustaba tomarse un café, platicar con los amigos, le gustaba hacer excursiones, caminatas a la sierra. Una persona muy humana. ¿Ya humana. casado? ¿Le gustaba jugar del novio y la novia con su esposa? Sí, de verdad que sí. Y también un gran enamorado de sus hijos. Sus hijos, o sea. Y yo creo que eso es interesante, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque lo que mencionaste ahorita, acerca de lo que es esa devoción, ese amor por lo que es la Eucaristía, él mencionaba y decía que el día que no comulgaba se sentía solo. Decía, yo siento que no soy yo, incompleto. Cuando yo no comulgo, incompleto. Sí, incompleto. Fíjate que también otra cosa que comentan mucha gente que está estudiando su vida de forma más profunda, es que hace 100 años en México no había mucha distinción entre lo que hacía un laico en la iglesia y en la sociedad, porque para ellos era gente de una sola pieza. O sea, yo soy así en la iglesia y en la calle. Sí, hemos y no era gente de que en el templo uno, en la calle otro. Era gente de una pieza. O sea, de veras que tenemos mucho que aprender de él, a nuestra sociedad mexicana y a él. O sea, de verdad que no le pide nada a los grandes santos, como laico, como inserto en el mundo totalmente y en los problemas sociales. Créeme que cuando lo vas conociendo, te va apasionando su vida, te va quedando admiración, y la verdad, a veces uno ve los héroes mexicanos y todo, y dice, no, es que este cuate, admirable este cuate, o sea, cómo vivía, lo que hacía, cómo organizaba, cómo apasionaba a la gente, cómo sus amigos fueron capaces de seguirlo hasta la propia muerte. O sea, era admirable la vida del beato, de verdad, los invitamos a que lo conozcan a profundidad. La pasión del riesgo, Juan Carlos. La pasión del riesgo, él hablaba de la pasión del riesgo y era un enamorado de las virtudes juveniles. O sea, para él la juventud no solo era una edad, sino era una postura ante la vida, porque el joven es el que se arriesga, el que quiere cambiar, el que quiere aprender, el que es osado, el que no le da miedo los cambios, el que no le da miedo entregar su vida por cuestiones grandes. Entonces era un enamorado de la sociedad. Decía, ¿qué es para Dios un joven? Dice, son los obreros de la primera hora, los obreros que son capaces de darle a Dios todo sin miedo, la osadía y la alegría también del riesgo. Entonces, todos esos que son virtudes juveniles. Y decía él también que nuestro país, fíjate, decía que hace 100 años que nuestro país estaba perdiendo la juventud, porque ya una sociedad más calculadora, una sociedad más fría, menos comprometida, es una sociedad que se va avejentando, que solo va a lo seguro. Y que logró infundir dentro de los jóvenes, como tú lo mencionas, pues ese tejedor que conocimos dentro de lo que fue su infancia, un tejedor de rebozos, a ser un tejedor de valores, de voluntades. De virtudes. Sí, él decía, fíjate, yo no soy más que un forjador de voluntades. Para él una de las cosas más importantísimas era forjar el carácter, porque es en el carácter donde la persona acrisola y donde puede llevar a la práctica los grandes valores. A veces, ¿de qué nos sirve saber muchas cosas si al primer problema nos vamos a poner a llorar o vamos a renunciar? Y esto pasa mucho en la iglesia. O sea, hay gente que tiene muchísimas capacidades, tiene hasta las cuestiones económicas resueltas, pero tiene miedo, pero se enferma muy de continuo, pero es muy frágil en su personalidad. ¿O qué podemos decir de la misma voluntad? Tenemos voluntad, como tú mencionaste al inicio, para muchísimas cosas, bastantes cosas, pero voluntad para hacer realmente lo que el Señor nos pide, muchas veces nos quedamos a la mitad. No está bien forjada lo que es nuestra voluntad. Sí, parece ser que para otras cosas la tenemos, pero sí, en primer lugar, pero para hacer lo que el Señor nos pide,
quedamos a Sí, deber. fíjate que yo escuché algo maravilloso en una predicación, en una misa ayer, de la mamá de un buen amigo, el padre Carlos Sandoval. Decía el obispo, a veces tenemos a Jesús y a Dios en la boca, pero a las pasiones desordenadas en el corazón. Y cuando sucede así, somos personas buenas, pero inoperantes a la hora de resolver o de afrontar los problemas. Entonces, hace falta más que con la boca, con el corazón, demostrarle a Dios y a la sociedad que son válidas las respuestas cristianas a los problemas. Entonces, a veces nos quedamos cortos, pues, y el Beato nos da ejemplos maravillosos de esta parte, ¿no? Y viene lo que es ya para ir finalizando, Juan Carlos, también lo que es su pasión del Beato, y la podemos ver así como tú lo mencionaste también hace un momento, de una manera aceptada desde el inicio, desde que él inició lo que fue este camino, y no solo él, porque al mismo tiempo también lo infundió también con los jóvenes, con estos hermanos Padilla que también lo acompañaron también en su martirio, y que también les dijo, es el momento que vamos a dar y que va a ser decisivo, y nunca lo hizo así como queriéndolos espantar, les planteó lo que fue una realidad. Sí, te comentaba que cuando él ya unió, él aceptó que la Unión Popular se acercara a la Liga de la Defensa Religiosa ya en el conflicto armado. Él sabía que ya estaba, su cabeza ya tenía precio, y la masonería estaba buscando al obispo Orozco. Entonces, a él lo estaban buscando para llegar al obispo, porque el obispo Orozco y otros 2 obispos fueron los únicos que no se fueron de México, porque también eso pasó. Entonces lo encontraron en la casa de los hermanos Vargas, Juan y Ramón. Entonces los torturaron a los hermanos, y hay testimonios que él comentó a los ejecutores, a los torturadores: no se diviertan con los niños, aquí está un hombre. Y les pidió a los soldados ser el último en ser ejecutado para consolar a sus amigos en el martirio. Oye, qué ejemplo, ¿no? No, y tremendo. Cuando estaban ejecutando uno de los hermanos Vargas, el hermano, pues, o sea, cuando sabía que los iban a matar, dijo: vamos a ver que nos consiguen un sacerdote. Y el beato les dice: ya no hay tiempo de buscar el sacerdote, es nuestra sangre la que nos va a limpiar, es momento de dar ya testimonio. Híjole, o sea, lo escuchas y dices: qué hombría. No, al coronel que lo ejecutó: en mí usted va a encontrar a un intercesor, porque el que hoy me va a juzgar a mí, lo va a juzgar a usted, y usted va a encontrar en mí un intercesor. Yo lo perdono. ¿Y qué decir, Juan Carlos, del que se salvó y que llega con su mamá y pensaba que su mamá lo iba a consolar? Ah, sí. Y las palabras que le dice a su mamá. Sí, de los hermanos Vargas aprendieron a 3, Juan, Ramón y el otro no me acuerdo. Y al que soltaron, lo soltaron porque pensaron que era el más chico, pero no, al más chico sí lo ejecutaron. Y llegó con su mamá, que ellos tenían un negocio de una botica allá en Guadalajara, y le dice: mamá, han matado a mis 2 hermanos. Y la mamá le dice: ¿ya ves qué te he dicho? Te he dicho que si quieres ser mártir de Cristo, tú debes de ser más bueno. Y al papá en los funerales le comentaron: Señor, lo sentimos mucho por la pérdida de sus hijos. No lo sientan, alégrense conmigo. Yo soy padre de 2 mártires. Yo tengo la dicha de ser padre de 2 mártires. Alégrense conmigo. Y al beato, cuando lo estaban, porque velaron a los 3 juntos, al beato, su niño tenía 4 años. Pequeñito. El pequeñito. Y pues ya ves cómo son los reporteros, maliciosos en sus sí. preguntas, a veces. No todos, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos que sí. Y le preguntan al niño: oye, ¿qué le pasó a tu papá? ¿Por qué mataron a tu papá? Sí, y el niño fíjate la mentalidad de un niño que conoce a su padre. A mi papá lo mataron porque quería mucho a Dios. O sea, de verdad, los invito a que conozcan la vida, no solo la biografía, sino el pensamiento y la forma de organización del beato. Créanme que van a conocer una parte de la historia de nuestro país desconocida, a veces oculta, por obvias razones, porque todo lo que huela a organización social de parte de la iglesia es enemiga política, te echas de enemigos políticos. No sale a la luz. No sale a la luz porque
la masonería le sigue teniendo miedo a la organización social de los laicos, de los laicos católicos. Así es. Bien, bueno, y es así como ya casi vamos cerrando lo que es esta reflexión para todos ustedes. Bueno, esto es únicamente lo que es una introducción, una biografía de lo que es este mártir, este beato Anacleto González Flores. Y bueno, Juan Carlos, pues tenemos también ya lo último, un mensaje que quieras darle también a todos los laicos, tú como presidente también Pues, de aquí de la Dimensión. Pues invitarlos a que conozcan al beato. Miren, la lápida de él dice, enseñó con la palabra, la vida y la sangre. O sea, tenemos como santo patrono un laico a la altura de México, porque Dios ha hecho muchas cosas grandes por México, no solo darnos estos laicos, Sí, así es. darnos a la Santísima Virgen, tanta cosa que los mexicanos tenemos por responsabilidad en la confianza que ha puesto en nosotros. Entonces, pues hay muchas cosas por hacer. Bueno, pues la sangre de los mártires, se dice semilla de nuevos cristianos. De nuevos cristianos. Bueno, y pues somos candidatos cada uno de nosotros, no sabemos de qué manera nosotros vayamos a entregar cuentas, si estemos preparados también para lo que es un martirio, pero bueno, ya hablamos este tipo de martirios. Bien, nos vemos hasta la próxima, ojalá que hayan pues apreciado y valorado lo que es esta reflexión para todos ustedes. No se olviden de compartir por Espacio TV y su canal de Laico a Laico. Muchas gracias por la invitación, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, nos vemos hasta la próxima.